Eh, Como bien dicen, mi plática hoy va a ser acerca de malformaciones cerebrales. Es un tema bastante amplio, por lo que vamos a tratar de hacer un abordaje integral y les explico más adelante. Bien, para empezar, como introducción, hablemos de qué son las malformaciones cerebrales. Estas son anomalías presentes al nacimiento que son resultado de alteraciones en el desarrollo en diferentes etapas embrionarias o fetales. Clínicamente se pueden manifestar como retraso en el neurodesarrollo, hipotonía o epilepsia. Y la caracterización por neuroimagen va a ser la que nos va a llevar a decidir si requerimos una evaluación genética en casos seleccionados. Bien, para estas alteraciones se puede realizar un diagnóstico prenatal y para lo cual el ultrasonido es una herramienta bastante poderosa, el cual puede ser pues a diferentes niveles de especialización, siendo un nivel más elemental, digamos, o más primario, el tamizaje, que puede ser realizado en cualquier etapa del embarazo, y vamos a valorar algunas características del feto del útero, de la placenta, etcétera. Se puede hacer un nivel más avanzado de reconocimiento y que incluye lo que es el perfil biofísico y se pueden detectar aquí ya algunas alteraciones anatómicas. Y un nivel más avanzado se puede llevar a cabo cuando se requiere una evaluación más detallada de las evaluaciones. Como sabemos, las limitantes del ultrasonido es que la ventana acústica en el vientre materno puede ser restringida, el haz ultrasónico a veces puede estar limitado y puede haber artefactos eh, que, que, que no permitan ver bien la anatomía, como pueden ser las sombras por gas intestinal o huesos. Si el ultrasonido es inconcluso o se requiere una evaluación más a detalle, se puede recurrir a una resonancia magnética fetal. Esta puede ser realizada en el segundo o tercer trimestre, o algunas de las indicaciones más comunes son malformaciones cerebrales, infartos, hemorragia, masas, anomalías vasculares a nivel del sistema nervioso central. Se indica cuando hay una necesidad de diagnóstico temprano o una intervención del embarazo. Y bueno, entre las ventajas de la resonancia magnética es que tiene una mayor resolución anatómica, es biosegura tanto para la madre como para el producto, y entre más avanzado esté el embarazo, pues va a haber un menor movimiento fetal, lo que nos ayuda para obtener imágenes de mejor calidad. Por ejemplo, ven aquí una agenesia del cuerpo calloso con la característica imagen de cuernos de alce. Muy bien demostrada por una resonancia magnética fetal. La limitante principal de este estudio es que es poco disponible. A veces, aunque haya el equipo, pues no está el personal técnico o incluso el personal médico no está capacitado para llevar a cabo este tipo de estudios. Nosotros nos vamos a enfocar básicamente en el diagnóstico postnatal y para lo cual la resonancia magnética es el estudio de elección. Bien, también con fines de esta plática vamos a clasificar las malformaciones cerebrales con esta clasificación ontológica, que es una clasificación etiológica basada precisamente en los hallazgos de neuroimagen y separa las anomalías en tres categorías principales. Las producidas por destrucción del parénquima cerebral, las de malformación del parénquima o las anomalías de la migración. En base a estos hallazgos es que vamos a hacer una recomendación de abordaje genético. Bien, empecemos con las anomalías destructivas. Y con esto nos referimos a cuando existe un daño del cerebro en desarrollo por una lesión adquirida, más frecuentemente por infección, isquemia o trauma.
Y la apariencia resultante va a ser característica en base a la edad del producto al tiempo que se produce el daño. La historia perinatal, los estudios de laboratorio nos van a ayudar principalmente para distinguir las causas infecciosas de otras, y la mayoría de estas anomalías destructivas no tienen causas genéticas. Bien, empecemos por algunas de las más extensas o importantes, que sería el complejo acránea, exencefalia, anencefalia. Y este daño ocurre tempranamente y es más grave en la gestación. Con acránea nos referimos a una ausencia de la recubierta ósea del cráneo, que puede ser parcial o total, y en estos casos, la mayoría son esporádicos, aunque también están asociados con deficiencia materna de folato, membrana amniótica y otros. La exencefalia es una etapa intermedia donde hay ausencia del cráneo y puede haber una degeneración parcial de los hemisferios cerebrales, y la anencefalia es la etapa terminal donde existe una degeneración completa del parénquima cerebral, que se degenera a estroma angiomatoso y hay estructuras faciales residuales. En estas malformaciones grandes, pues el ultrasonido obstétrico es de gran ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos una exencefalia, una degeneración parcial, y aquí tenemos una anencefalia donde se observa básicamente ausencia de todo el cráneo, y solamente hay estructuras faciales en esta imagen característica que le llaman de Mickey Mouse o de cara de rana. Bien. Sigamos ahora con la esquizencefalia, y aquí ya entramos a las malformaciones que se detectan en el periodo postnatal, y en el cual requerimos imágenes de resonancia magnética de alta resolución, ya que la tomografía computada puede no detectar el detalle fino de estas alteraciones. La esquizencefalia es una alteración que ocurre tempranamente en la gestación, cuando las células progenitoras corticales no han emigrado. Entonces hay un daño al parénquima cerebral, y después las células corticales van a migrar por las paredes que rodean al defecto, formando esta corteza anormal, característicamente como una polimicrogiria. Puede haber defecto del labio cerrado, como en este lado, defecto de labio abierto angosto, como aquí, o defecto de labio abierto amplio, como este ejemplo. Característicamente vamos a encontrar un hoyuelo ventricular que va a apuntar hacia el defecto, y que va a representar la unión entre la pía madre y el epéndimo, eh, con un el líquido cefalorraquídeo en el interior, y va a conectar al espacio ventricular con el espacio subaracnoideo. Bien, otra anomalía destructiva es la porencefalia. Este daño al cerebro ocurre en el periodo gestacional medio, y en esta etapa ya las neuronas han emigrado completamente a la superficie. Hay una licuefacción del parénquima con mínima cicatrización circundante, escasa o nula cantidad de gliosis, esto por inmadurez astroglial. La cavidad encefaloplástica va a estar delimitada por una sustancia blanca con márgenes suaves. El quistes se puede reabsorber, comunicar con el sistema ventricular, dando esta apariencia de ex vacuo, y la evaluación genética va a estar enfocada principalmente a enfermedades cerebrovasculares, por ejemplo, defectos en mutaciones en la colágena tipo 4, que abarcan más o menos un 50% de los casos. La hidranencefalia es una forma grave de la porencefalia, que va a afectar a casi la totalidad, a casi la totalidad del manto cerebral o transmanto, y va a respetar solamente las estructuras del cerebro posterior y de la circulación posterior, y esto es por autorregulación vascular. El cerebro supratentorial va a ser reabsorbido, va a ser reemplazado por esta cavidad de líquido cefalorraquídeo. Estos casos son la mayoría esporádicos, pero en los cuales ocurre una oclusión bilateral de la arteria carótida interna.
y también hay una causa genética conocida, que es el síndrome de Fowler, que se caracteriza por una vasculopatía proliferativa y contracturas articulares. Bien, la hidrocefalia máxima, en esta encontramos un manto cortical, está intacto, pero está comprimido por la dilatación ventricular. Algunas malformaciones pueden llevar a estenosis acueductal, pueden llevar a la hidrocefalia, como pueden ser estenosis acueductal, la malformación de Chiari o quiste de la bolsa de Blake, también tumores, infecciones o hemorragias por prematurez o coagulopatía pueden llevar como consecuencia a una hidrocefalia. La hidrocefalia puede ser obstructiva, no comunicante, cuando es intraventricular, o no obstructiva o comunicante cuando está a nivel de las granulaciones aracnoideas. Y también puede haber estas protrusiones del líquido subarráquido a través del parénquima, comprimiendo y destruyendo la sustancia blanca. Y bueno, en estos casos, el tratamiento puede consistir de una derivación ventricular que va a permitir una reexpansión del parénquima o la corrección de la causa de obstrucción. Esto hasta cierto punto va a permitir la reexpansión del parénquima, no sin el riesgo de también daño por reexpansión. Bien, en la encefalomalacia, cuando hablamos de encefalomalacia, nos referimos a un daño que ocurre tardíamente ya en el tercer trimestre, cuando ya existe madurez y proliferación astroglial. Por esto, en estos casos, vamos a encontrar una mayor cantidad de gliosis o de cicatrización con septos e irregularidades de las paredes. Aunque se considera tradicionalmente a la encefalomalacia como una situación esporádica, también puede haber algunas condiciones genéticas que la simulen, como pueden ser los defectos del metabolismo del azufre y la deficiencia del cofactor de molibdeno. Bien, pasemos ahora a las anomalías malformativas, y en estas la falla ocurre en la formación cerebral y es secundaria a un error primario del neurodesarrollo. Va a haber muchas variaciones en apariencia y en la gravedad de la alteración, basado en la etiología y en la etapa en el desarrollo que se adquiera. También característicamente hay diferentes localizaciones de las alteraciones que pueden ser más frontales o rostrales en el prosencéfalo, en la parte media en el mesencéfalo o en el rombencéfalo en el cerebro posterior. Entonces, empezando por una de las, o la más frecuente, es la disgenesia del cuerpo calloso, que es una alteración de las comisuras cerebrales, de las cuales el cuerpo calloso es la principal. Las comisuras cerebrales son vías de sustancia blanca que conectan los dos hemisferios cerebrales, y el cuerpo calloso alcanza esta configuración madura a los 8 o 9 meses de edad. Podemos encontrar alteraciones parciales, una hipogenesia del cuerpo calloso, o una ausencia completa con una agenesia del cuerpo calloso. Algunas de las características de neuroimagen que encontramos en las disgenesias del cuerpo calloso es el giro del cíngulo, que permanece evertido. Por lo tanto, los giros cerebrales adquieren esta configuración radial. Los haces de Probst representan las vías de sustancia blanca que no cruzan la línea media y delimitan a los cuernos frontales que permanecen elevados y en conjunto con el tercer ventrículo dilatado que comunica ampliamente con los ventrículos laterales, da esta apariencia de cabeza de alce o toro de cuernos largos. También va a haber una falla en la rotación e inversión de los lóbulos temporales y de los hipocampos, dando la apariencia en cerradura de las astas temporales. La colpocefalia es la dilatación de los atrios ventriculares por ausencia de cruce de las radiaciones ópticas. También vamos a encontrar en las hipogenesias que hay unos tractos sigmoideos que corresponden con fibras de sustancia blanca que conectan el lóbulo frontal de un lado con el occipital del otro. Y también en frecuentemente en las disgenesias del calloso vamos a encontrar alteraciones
interhemisféricas como pueden ser lipomas o quistes, como en este caso, un quiste que parece una diverticulación del sistema ventricular o un quiste tipo 1. La disgenesia del cuerpo calloso es la malformación incidental más frecuente en la población general, pero va a tener una sobrerepresentación en pacientes con retraso en el neurodesarrollo. Está descrita en más o menos 350 enfermedades raras y vinculada con unos 250 genes o locus cromosomales, casi todos sindrómicos, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de un síndrome de Aicardi, que ocurre mayoritariamente en niñas. Tenemos la genesia del calloso, acompañado de un quiste interhemisférico. También tienen característicamente displasias corioretiniales, heterotopias y polimicrogiria, entre otras alteraciones como malformaciones vertebrales. Bien, pasemos ahora a la displasia septóptica, que es una malformación del cerebro anterior. Y para el diagnóstico de esta tenemos que tener al menos 2 de los 3 componentes de la tríada de Morsier, siendo el primero una hipogenesia del calloso, una ausencia o ausencia del septum pellucidum, la hipoplasia del nervio óptico, que es un diagnóstico clínico, pero cuando es muy extremo puede verse también por imagen, y una disfunción tálamo-hipofisiaria. Entre las disfunciones hipofisiarias podemos encontrar una glándula pequeña que nos provoca panhipopituitarismo, una ausencia del tallo hipofisiario y una ectopia pituitaria posterior. Vean aquí también que el cuerpo calloso anterior es insuficiente con ausencia del rostrum. También puede haber asociaciones, por ejemplo, en el síndrome de Kallmann, es cuando además hay la hipoplasia de los nervios olfatorios, la displasia septóptica plus, cuando hay malformaciones cerebrales del cerebelo o de las órbitas, por ejemplo, en este caso tenemos unas heterotopias transmanto. Y estas displasias septópticas son mayoritariamente casos esporádicos, aunque en algunas ocasiones pueden encontrarse unas alteraciones genéticas. Bien, pasemos ahora a la holoprosencefalia, la cual es un defecto de separación que resulta en una fusión del prosencéfalo y producido por una anomalía en la inducción ventral. Se reconocen 3 tipos principales. La alobar es la más grave, donde solamente hay un cerebro rudimentario anterior con un monoventrículo dorsal que puede estar comunicado con el espacio subaracnoideo. La forma semilubar es una fusión parcial con una malrotación hacia la línea media de los lóbulos profundos y también de los ganglios basales. El tercer ventrículo es pequeño, aquí nada más como una pequeña hendidura, y va a haber un quiste dorsal en la línea media. La forma más leve es la forma lobar, que incluye solamente una fusión parcial de los lóbulos frontales del cuerpo calloso anterior, y las astas frontales son hipoplásicas, y también hay un desplazamiento de las cisuras de Silvio, que en este caso pues no se distingue. Esta alteración incluye los lóbulos frontales, como ya dijimos, a los núcleos grises y a los ventrículos, pero también a las arterias, por ejemplo, a la arteria cerebral anterior ácigos. El cuerpo calloso anterior va a ser insuficiente. Clínicamente también tenemos hipertelorismo y un incisivo central único, y puede haber variantes, como en este caso una variante interhemisférica. En estos pacientes hay aberraciones cromosómicas hasta en un 50%, siendo la trisomía 13 la más frecuente. Bien, pasemos ahora a la malformación de Chiari. Esta se produce por una hipotensión intracraneal in útero. Vamos a tener en ellos una fosa posterior pequeña con unas amígdalas cerebelosas displásicas, herniadas, por debajo del cráneo a través del foramen magno. La forma, el Chiari 1 es una forma aislada, sin ninguna otra alteración. Este es un tipo 2 que siempre acompaña a un mielomeningocele, y el tipo 3 es con un encefalocele cérvico-occipital que puede ser con un gran defecto posterior.
Puede haber interrupción del líquido cefalorraquídeo y producir siringomielia. Clínicamente se puede presentar como una cefalea occipital dependiente de la posición y en estos pacientes se puede realizar una cirugía de descompresión con una amigdalectomía opcional. Se han descrito subtipos del Chiari, que esto todavía permanece de manera controversial. Por ejemplo, hay quienes llaman Chiari 0 cuando existe una singomielia sin anomalía de las amígdalas cerebelosas, 0.5, una flexión del tallo aislada, 1.5, como en este caso, que hay descenso de las amígdalas, pero también del tallo cerebral a través del foramen magno. Y en el Chiari 4 es un cerebro hipoplásico el que está herniado a través del foramen magno, y hay incluso un tipo 5 donde no hay cerebelo y lo que está herniado serían las astas occipitales. Pasemos ahora a la secuencia de Dandy-Walker. Esta incluye un hipodesarrollo con rotación y descenso incompletos del cerebelo y de las leptomeninges de la zona con dilatación quística del espacio subaracnoideo. El tipo clásico incluye la hipoplasia del cerebelo, que está rotado en sentido superior. Hay una comunicación amplia entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna, que tiene apariencia quística, y puede haber, hay una elevación del tentorio, puede haber una inversión tórculo-lambdoidea, y también puede existir un encefalocelia occipital. La variante de Dandy-Walker es una forma más leve, con menor hipoplasia y malrotación. En este caso, el vermis cerebeloso llega hasta esta altura. Lo que estamos viendo aquí detrás es el hemisferio cerebeloso del otro lado. Entonces, existe la comunicación amplia entre el cuarto ventrículo y la cisterna magna quística, y hay una menor elevación de la tórcula. Una forma más leve es la megacisterna magna, que es una dilatación quística del espacio subaracnoideo en la fosa posterior que produce este moldeamiento de la tabla interna del diploe y no está limitado por membranas aracnoideas. Hay que hacer la diferencia con el quiste aracnoideo occipital y el quiste de bolsa de Blake. Y bueno, en estos pacientes se pueden encontrar alteraciones genéticas y asociaciones con otras malformaciones del sistema nervioso central. Pasemos ahora al síndrome de Joubert. Es un grupo complejo de displasias de la fosa posterior que dan una apariencia característica de diente molar. En esta, lo que ocurre es que hay una ausencia de la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores, los cuales permanecen hipertróficos y situados más linealmente. Puede conllevar también alteraciones del rombencéfalo, puede dar por ejemplo, esta hendidura anterior. Puede tener un vermis cerebeloso hipoplásico con hendiduras también del cerebelo, puede haber heterotopias y rombencefalosinapsis. Vean en este corte coronal, estos son los pedúnculos cerebelosos hipertróficos y tenemos la ausencia del vermis. Aquí en este otro caso, de igual manera, vemos los pedúnculos cerebelosos superiores hipertróficos, la ausencia del vermis y un quiste aracnoideo de la fosa posterior. También puede haber sistémicamente anormalidades oculares, renales, hepáticas, craneofaciales y de extremidades. Bien, pasemos ahora a la displasia del tegmento pontino, la cual característicamente constituye en una hipoplasia del vientre del puente, y las fibras transversas pontinas cruzan dorsalmente en el puente, dando esta apariencia de capuchón posterior. Pueden tener esta apariencia también de diente molar y unos pedúnculos cerebelosos hipoplásicos. Y en la secuencia en el tensor de difusión, en la tractografía, podemos demostrar a las fibras transversas cruzando dorsalmente en el puente, en este caso representadas aquí en color rojo. Bien, pasemos ahora a la rombencefalosinapsis, la cual incluye una ausencia parcial o completa del vermis cerebeloso con una fusión en la línea media, y las folias y tractos del cerebelo están cruzando a través de la línea media.
Vean aquí en un corte coronal, se ha descrito como una apariencia, le llaman del signo del pato Donald, donde la boca correspondería con las fibras de sustancia blanca del cerebelo cruzando de lado a lado, y pues los ojos, los ventrículos dilatados. Puede acompañarse también con otras malformaciones y también asociaciones sindrómicas. Vean aquí las fibras, las folias cruzando de lado a lado en el cerebro. Bien, pasemos ahora a las anomalías de la migración. Estas malformaciones van a estar causadas por anomalías en la migración neuronal. Son anomalías corticales, pueden ser focales, segmentarias o difusas, y van a estar relacionadas con o resultando en una inframigración, sobremigración o una falla en la organización cortical. Bien, para abordar a esto vamos a empezar con las heterotopias. Esto se refiere a una heterotopia a una colección de sustancia gris, normal en una localización anormal. Diferentes localizaciones que las podemos encontrar son la periventricular, la subependimaria, que estas ocurren tempranamente cuando las neuronas no han emigrado, la subcortical o columnar, que es una heterotopia transmanto, puede integrar también vasos sanguíneos o líquido suprarraquídeo, y a diferencia de la esquistencefalia, pues no tiene el hoyuelo ventricular. También puede ser en banda, que representa una inframigración, y también se incluye en el complejo licencefalia paquigiria, y puede ser incluso leptomeningia, que representaría una sobremigración y va a estar también incluido en la alteración en el empedrado. Estas heterotopias pueden ser aisladas o estar asociadas con otras malformaciones cerebrales y corporales. Pasemos ahora al complejo licencefalia paquigiria. Representa una anomalía de inframigración y cuya gravedad y gradiente va a depender de la patogénesis molecular específica. Vamos a describir unas apariencias o unos términos que definimos como, por ejemplo, agiria significa ausencia de giros, paquigiria significa giros gruesos, y la heterotopia subcortical en banda queda esta apariencia de doble corteza. Entonces, son términos descriptivos de la alteración que representan como diferentes tipos o etapas de gravedad. Vean que en un acercamiento, lo que encontramos aquí en las paquigirias es que hay una capa molecular de corteza delgada, seguido por una zona subcortical de células dispersas en sustancia blanca, y más profundamente una capa gruesa de sustancia gris heterotópica. Pasemos ahora a la corteza en empedrado, que representa una alteración en la sobremigración, también ha sido denominada licencefalia tipo 2, y aquí existe un defecto en la membrana basal pial, que resulta en una migración descontrolada a los espacios subpial y subaracnoideo. La corteza es variablemente irregular, con diferentes apariencias, que pueden ir a una paquigiria o a espacios pequeños como polimicrogiria. Puede haber otras alteraciones como acodamiento del tallo cerebral, hipoplasia pontocerebelosa o hipomielinización, y también algunas alteraciones sindrómicas. Bien, hablemos ahora de la polimicrogiria. Este término se refiere a múltiples giros cerebrales pequeños e irregulares. Vean, por ejemplo, aquí cómo hay un incremento y una desorganización en el número de giros. Esto ocurre por una falla en la migración tardía y en la organización cortical temprana. Vean aquí también en este caso cómo hay unos múltiples giros de tamaño pequeño,
y más numerosos y distribuidos de manera asimétrica. La apariencia pues, puede ser variable y puede ir hasta de una corteza delgada con apariencia de dientes de sierra hasta una apariencia en empalizada. Hay más de 200 genes asociados y también estas alteraciones pueden estar asociadas con infecciones congénitas como citomegalovirus o Zika. Pasemos ahora a la megalencefalia. Esto se refiere a un crecimiento amartomatoso del cerebro con migración, proliferación y diferenciación desorganizados. Puede ser segmentaria, por ejemplo, en cuadrante o hemisférica, o más bien difusa. En lo que encontramos es que hay un agrandamiento en estas regiones afectadas con una mielinización anormal y desorganizada. Hay una pérdida entre la diferenciación sustancia gris con blanca y hay un plegamiento anormal del cerebro y otras anomalías de la migración. También pueden encontrarse en estos pacientes estigmas cutáneos y sobrecrecimiento en hueso y tejidos blandos del mismo lado de la alteración. Puede ser esta producida por una alteración genética de novo o un mosaicismo, o puede ser también hereditaria de tipo autosómica recesiva. Pasemos ahora a las displasias corticales focales. Es la causa más común de epilepsia refractaria en niños. Se reconocen tres tipos. El tipo 1, que puede ser por una laminación anormal radial, tangencial o ambas. El tipo 2, el tipo 1 son difíciles de ver por neuroimagen. El tipo 2, la displasia de Taylor, es muy frecuente y tiene buen pronóstico quirúrgico, y típicamente vemos la alteración cortical con una corteza aquí engrosada, hiperintensa, y que se acompaña de este signo transmanto que refleja una banda de migración anormal. Se reconocen los tipos, el tipo A, que es solo con células dismórficas, y el tipo 2B con células progenitoras en balón, que son más epileptógenas. Y las tipo 3 son lesiones que tienen una patología concurrente, puede ser con esclerosis hipocampal, con un tumor neuroglial, como en este tipo, con una malformación vascular, como en este otro tipo, casi siempre piales, o asociada a otro insulto del desarrollo, como trauma, isquemia, infección. Bien, pasemos ahora y por último a las tubulinopatías, que es un espectro diverso de malformaciones asociadas a defectos de los microtúbulos, que estas son estructuras que están involucradas en el desarrollo y migración neuronal. Como pueden ver, en estos pacientes hay anomalías panmigracionales, asimétricas. Característicamente, lo que vamos a encontrar es un hipodesarrollo, una hipoplasia del brazo anterior de la cápsula interna. Por lo tanto, los ganglios basales aparecen fusionados, están avanzados rostralmente, lo que comprime de alguna manera las astas frontales, dando esta apariencia en gancho. Puede haber también puede haber otras alteraciones cerebrales, como pueden ser, aquí tenemos una polimicrogiria en cerebelo, podemos tener heterotopias, podemos tener disgenesias, hipogenesia del calloso, y también aquí alteraciones del rombencéfalo. Bien, eso sería todo de mi parte.